Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Mis estimados hermanos, pues el día de hoy voy a iniciar con este pequeño estudio, pequeño podcast sobre la vida de Sócrates. Paulatinamente empezaré a subir estudios sobre el libro Fe Razonable, un libro muy interesante que acabo de enviar mi solicitud para certificarme. Entonces estoy en espera de respuesta, pero entre el libro de Fe Razonable y el libro de Romanos que está en la Biblia, quedé intrigado por los filósofos de aquel tiempo y quise indagar un poco más. Sea que seas creyente o no, no te vayas, porque creo que este podcast te parecerá interesante. Ya sea, como digo, si eres creyente, obviamente te va a interesar. Si eres un no creyente, que simplemente como yo, a veces yo soy un creyente activo, pero me gusta escuchar lo que tienen que decir los no creyentes sobre ciertos temas para compararlos, para crecer, para nutrirme y ver de qué manera poder entender esos temas desde otra perspectiva. Pues bueno, si tú eres un no creyente, creo que te servirá escuchar lo que tengo que decir de Sócrates y de este personaje tan interesante. Recientemente, hace un mes atrás, estuve aquí en Tijuana la feria del libro. Una feria muy interesante que me faltó tiempo para explorar, pero compré bastantes libros ahí. Compré, ¿qué será? Tal vez unos 16 libros. Entre ellos, este libro del que te quiero hablar, este libro que se llama El pensamiento de Sócrates, de Alfred E. Taylor. Es un libro de bolsillo, un libro pequeño, huele muy bien. Hay que hacer eso, ¿no? Para conocer bien los libros, es bueno olerlos. Y bueno, este autor que hace para mí es más como un ensayo, esta crítica sobre Sócrates. Este libro me ha llevado de repente a un poco disgustarme con el autor por la manera en que trata a Sócrates, pero a la vez, cuando ya voy casi para terminarlo, cuando habla de su juventud, me ha intrigado bastante. Entonces, sin más preámbulo, vamos allá. La introducción de este libro es para mi gusto bastante larga. Entonces, en esta primera parte solo hablaremos de la introducción. Leeré algunas porciones y te daré mis comentarios del libro. Si lo puedes comprar, te lo recomiendo que lo hagas. Y la introducción, para mi gusto, fue bastante extensa. Creo que el autor hubiera podido resumirlo un poco más. Y el autor pasa de un momento a otro a decir, tal vez Sócrates no existió. De hecho, lo más seguro es que no, o no el Sócrates que nos plantean, pero de un momento a otro vuelve a decir y dice, sí, tenemos fuentes cercanas. Entonces, obviamente esa es mi perspectiva. Tú lee el libro para que veas de lo que hablo, ¿no? Pero en la introducción, él explica que la verdadera tarea del biógrafo reside en la interpretación. ¿No? Y aquí es una cuestión de interpretación. En el caso de las dos figuras históricas que más han influido en la vida de la humanidad, Jesús y Sócrates. Fíjate, lo dice un autor que por lo que veo es un no creyente, y dice que son las figuras históricas que más han influido en la vida de la humanidad, Jesús y Sócrates. De hecho, si has tenido la oportunidad de leer el libro de El mundo de Sofía, hace una comparativa entre Jesús y Sócrates muy interesante, en especial respecto al juicio de Sócrates, que vamos a hablar ya más adelante, ¿no? Apenas aquí en la introducción, pero una afirmación que nadie puede negar sin temor a ser excluido de entre los cuerdos, ¿no? Porque los hechos son indiscutibles. Tenemos la certeza de que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, y no es menos cierto que Sócrates fue condenado a muerte en Atenas, acusado de impiedad en el año de Laqueas, 399 a.C.
Todo relato sobre el uno o el otro que vaya más allá de estas afirmaciones es inevitablemente una construcción personal. Y aquí me parece interesante cómo, pues como historiador, de nuevo es mi opinión personal, como historiador, como intérprete, ¿no? El autor se da un balazo en el pie en el sentido que pues dice claramente que lo único de lo que tenemos certeza es que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilatos y que Sócrates fue condenado en Atenas. Todo lo demás que resulte de eso es una construcción personal. Entonces hasta aquí de verdad se ultrapacateó, como se dice coloquialmente, este propio libro, porque lo que viene en adelante pues es una construcción personal del autor. Eso pudiera decir. No lo voy a decir porque obviamente el autor muestra muchas referencias bibliográficas muy interesantes al pie de la página, lo cual me agradó bastante. Pero creo que al hacer esta afirmación aventurada de que todo lo que vaya más allá de que Jesús padeció, por ejemplo, los cristianos creemos tantas cosas sobre Jesús que son históricamente comprobables, pero el autor de este libro dice que lo único que podemos comprobar es que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Y lo único que podemos comprobar es que Sócrates fue condenado a muerte en Atenas. Todo lo que se salga de eso, dice él, es una construcción personal. Entonces ya podríamos tirar el resto del libro, porque pues va a hablar de varias cosas que van más allá, ¿no? Pero bueno, le di una oportunidad, dije, aparte ya lo compré, pues ni modo, me hubiera aventado la introducción, la primera página, ya encontrar eso, ¿no? Pero bueno, Sócrates, dice el autor, no nos dejó ningún testimonio de su propio pensamiento o de sus acciones. Otra fuente más para entender que no es necesario que Jesús también nos haya dejado algo escrito de su puño y letra. La crítica textual a la Biblia la dejaré para otro tema, porque pudiera extenderme bastante de esta crítica textual. Pero hago la comparación, ¿no? El mismo autor menciona: Sócrates no nos dejó ningún testimonio de su propio pensamiento o de sus acciones. El que no lo hiciera es consecuencia directa del carácter de la sociedad a la que perteneció. Ahora bien, los atenienses de aquellos grandes días no escribían libros. Fue una edad de grandes tragedias, pero no de literatura en prosa. Recordemos que en ese tiempo la tradición, como bien dice el autor, no se dejaba escrito en su mayoría, pero la tradición era oral. De hecho, la gente aprendía cánticos, aprendía himnos, y por medio de eso contaba historias completas y extensas que los autores de estos cánticos le daban un cierto sentido de rima para que pudiera ser recordado, ¿no? Y se pasaba pues de generación en generación, ¿no? Ningún testimonio, dice, no poseemos ningún testimonio contemporáneo de cualquier hecho o dicho de Sócrates hasta las proximidades de sus 50. Gran parte de esta literatura desapareció, pero aún poseemos la imponente serie de diálogos en los que Platón hizo de Sócrates la figura central, los recuerdos, memorias o memorables apologéticos del maestro escritos por Jenofonte, que es otro autor, ¿no? Aquí me parece interesante que dejó estos escritos apologéticos. Hoy en día la apologética tiene gran cabida en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, y debemos conocer la apologética, ¿no? Y de este testimonio que desapareció en su mayoría de manera escrita, mientras que si lo comparamos, por ejemplo, con la Biblia, tenemos un montón de papiros que con ninguna otra obra literaria se podrían comparar, de la existencia física de papiros conservados del tiempo del personaje en cuestión, en este caso de Jesús, ¿no? Ahora, yo en lo personal no niego la existencia de Sócrates, yo no niego que él haya existido,
Pero bajo la exhaustiva crítica que a veces se le quiere hacer al cristianismo, si Jesús no existió, la mayoría de los personajes tampoco, ¿no? Tendríamos que negar la existencia incluso de Napoleón Bonaparte, ¿no? Pero como digo, la crítica textual la dejaría para otro tema. Platón, que estoy leyendo también a la par el otro libro del juicio, esta es una como biografía, pero también compartiré con ustedes el juicio relatado, como lo relata Platón, del juicio que se le hizo a Sócrates. Platón era 43 años menor que Sócrates. Entonces, ¿qué edad habrá tenido este famoso Platón cuando él presencia o redacta los hechos del juicio de Sócrates, ¿no? Jenofonte, casi seguramente algunos años más joven todavía, y aunque no tenemos fecha exacta acerca de Esquines, debió ser poco más o menos contemporáneo de ellos. La biografía, como forma literaria aceptada, solo aparece entre los griegos en el siglo III a.C., unos 300 a 200 años antes de Cristo, y es característica de la edad alejandrina. Esta me remonta a la biblioteca de Alejandría, ¿no? Pero bueno, así pues, hemos de recurrir a lo que nos dice sobre Sócrates, personas que hablaban con conocimiento directo, principalmente Aristófanes, Platón y Jenofonte. Son considerados pues ellos como los que hablaban con conocimiento directo porque habían convivido, habían platicado, habían comido, habían estado con Sócrates. Entonces de ahí se toma este testimonio. Aristófanes, se dijo, fue un poeta cómico y su propósito no es decir la verdad, sino deformarla. No sé cuántos de los podcast escuchas, o dicho de otro modo radio escuchas, ¿no? Aunque esto no se transmite en radio, ya sea que lo estés escuchando en Spotify o viendo en YouTube, aunque solo será audio, ¿no? Pero en México hay un canal que inició precisamente así y se llama El Deforma, haciendo alusión a un periódico barato que se vendió por mucho tiempo a la oligarquía, llamado El Reforma. El Deforma precisamente deformaba de manera cómica y sátira las noticias para hacerlas más amenas, para reírnos de de nuestras injusticias que vivíamos en México. El Deforma no intentaba deformar para hacerte creer que era la verdad, sino todo lo contrario, deformaba para hacer reír, para hacer sátira, como menciono. Así me imagino a Aristófanes, un poeta cómico cuyo propósito no era decir la verdad, sino deformarla. La comicidad, la sátira y deformar la verdad, hoy en día lo conocemos como memes, en general, ¿no? Y no debería tener ningún problema ese tipo de comicidad. El problema es cuando hay cómicos, y lo digo entre comillas, que deforman la verdad haciéndonos creer o teniendo la intención de hacernos creer que es la verdad. Yo puedo mencionar varios que conozco en México: Eugenio Derbez, Adal Ramones, Café Tacuba, que son cantantes, ¿no? Pero que salieron a deformar la verdad, pero que causaron lo opuesto, ¿no? Ahora nos dan risa, aunque su intención no era darnos risa, sino desinformarnos. Terminaron dándonos bastante risa, bastante comicidad, y ese es otro tipo de manera, ¿no? de dar la información. Pero Aristófanes era un personaje pues que con su comicidad deformaba la verdad pues para hacer cierta burla, pues eso, valga la redundancia, esa comicidad de la verdad. Se concluyó pues que la manera segura de establecer los hechos históricos acerca de Sócrates es poner nuestra fe en Jenofonte y utilizar sus afirmaciones para reducir la gran figura de los diálogos platónicos a proporciones normales. El Sócrates histórico, de quien tanto hablaron los escritores del siglo XIX,
no es de hecho sino el Sócrates de Platón, aunque sin genio. ¿Okay? Entonces aquí es donde les digo, el autor de este libro empieza a jugar un poco y de repente dice sí era Sócrates, luego dice no podemos saber, luego dice que sí, pero nos habla, así como mucha gente cree en un Jesús histórico y un Jesús espiritual, por así llamarlo, muchas personas también creen en un Sócrates histórico y en un Sócrates de Platón. Entonces estaríamos hablando de dos Sócrates, según Alfred Taylor, de un Sócrates inventado y de un Sócrates un poco más real, ¿no? Porque pues ni siquiera el autor da la certeza de qué parte de Sócrates, de ese Sócrates real, podemos estar seguros que era tal Sócrates, ¿no? De nuevo, mi opinión es que ese Sócrates que cuenta Platón era el Sócrates que existió. Esa es mi opinión, pero bueno, dejo a quien escucha este podcast, pues tome la última palabra, ¿no? Déjenme en sus comentarios qué opinan. Pero bueno, dice, sin embargo, la investigación posterior llevó a pensar que hay buenas razones para sentirse inseguro acerca de la competencia como testigo del propio Jenofonte, o sea, hasta duda del mismo Jenofonte. De ninguno de sus escritos puede deducirse que hubiera intimado particularmente con Sócrates. Entonces se esperaba más bien que de Platón, de otro de ellos, de Aristófanes, de varios de ellos, pues por lo menos vivieron o intimaron con Sócrates, pero de Jenofonte, dice el autor de este libro, no hay manera de saber si estuvo íntimamente ligado a Sócrates. En todo caso, estaba en Asia durante el juicio y la condena de Sócrates. Entonces, sus propios escritos socráticos deben haber sido redactados en varios intervalos tras su vuelta posterior a Grecia, mientras volvió desterrado de Atenas y sin mucha oportunidad de consultar a otros miembros supervivientes del círculo socrático. En alguno de sus escritos pone a prueba nuestra fe, al atribuir a Sócrates, notorio amante de la ciudad, su propio señalado gusto por la vida rural y campesina, y el más considerable de ellos, los recuerdos. Es puesto de lado, sin que sepamos hasta qué punto, por el hecho de tener un propósito declaradamente apologético. Jenofonte ha reforzado sus propios recuerdos, probablemente no hay muy amplios, empleando como material para su retrato los mismos diálogos platónicos a los que algún tiempo sirvió de control. Esto explica por qué se presentó una tendencia en muchos de los mayores eruditos de comienzos de este siglo hacia el completo escepticismo acerca de la posibilidad misma de lograr cualquier conocimiento sobre el Sócrates histórico. Y aquí es donde les digo que el autor juega mucho con esa parte. Tal vez sí, tal vez no, tal vez sí, tal vez no. Bueno, debemos recordar asimismo el principio general de que una farsa debe basarse en hechos conocidos o considerados como tales. Para lograr un efecto cómico debe ser una deformación de algo que no es una mera invención del caricaturista. Pues sí, si no, no daría risa, ¿no? Y es lo que les decía ahorita de los memes, la sátira, las caricaturas políticas, por ejemplo. Ahora bien, es desde luego posible explicar esto diciendo que Sócrates fue una persona común y corriente a quien Platón convirtió en una figura de primer orden, dotándola de una personalidad que en realidad pertenecía al propio Platón. De nuevo, esta dualidad, esta bipolaridad y es mi percepción, esta bipolaridad en este sentido del autor Alfred Taylor, de repente quitar de personalidad a Sócrates y decir todo lo que sabemos de Sócrates está basado en lo que Platón pudo decir de él, y que era una persona común y corriente, que podría ser que se exageró, pues de alguna manera así lo ve el autor. Aunque el libro carece de unidad y es evidente que fue escrito por partes, su carácter general está determinado por el hecho de que comienza
como una apología o defensa formal de Sócrates contra las acusaciones que le hicieron durante el proceso. Por esto, por sí mismo, no prueba que el Sócrates platónico no sea, de principio a fin, un producto de la imaginación, como Otelo y Falstaff, y hay todavía quienes consideran, aunque no tan confiadamente como hace 50 años, que tal es el caso. Entonces, se pone más interesante. La introducción me aburrió un poco, pero tengo que darla para no caer en sesgos, ¿no? Esto es lo que el autor dice. Es para mí, dice, inconcebible que Platón alterara la verdad en un tema como este, aun si hubiera querido hacerlo, frente a la certeza de ser descubierto. O sea, como les digo, aquí juega mucho con eso. Dice, tal vez sí, tal vez no, tal vez sí, tal vez no. La verdad parece ser en efecto que Platón, como Kant, es uno de esos filósofos que solo llegan a su posición personal más característica al final de su madurez. Debemos recordar que, al parecer, Platón fue el inventor del diálogo socrático como forma literaria. Entonces prácticamente deja toda la responsabilidad en Platón. Esa fue apenas la introducción. En el capítulo siguiente vamos a hablar de la juventud de Sócrates, que es un poco más dinámica y mucho más interesante que la introducción. Espero no te hayas dormido hasta aquí, espero te haya abierto un poco el apetito. Te digo, batallé mucho con esta introducción. Es larga, obviamente no le leí toda la introducción, pero para un libro de este tipo se me hizo larga esta introducción. Déjenme saber qué les pareció. ¿Quieren que siga hablando más de este filósofo Sócrates, de su vida y de muchos paralelismos que vi con muchos mártires del cristianismo? Que después hablaremos en otra ocasión, si me dejan saber qué tal les pareció. Si hay algunas dudas, imprecisiones, siempre es bueno conocer a los sabios de nuestra antigüedad y algo podemos aprenderles, ¿no? A cada uno. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Gracias por escucharme, gracias por seguirte preparando.